El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, jueves 10 del 2022. Las lecturas están tomadas de Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 13, Salmo 106, entre paréntesis 105, versículos del 3 al 4, 35 al 37 y 40. El Evangelio en Marcos 7, 24 al 30. El tema de hoy: nuestros actos traen consecuencias. Queridos amigos de la palabra de Dios, hoy creo que nos toca leer uno de los pasajes bíblicos más tristes de la historia del pueblo de Israel. La primera lectura nos narra la respuesta de Dios al desvío del corazón de Salomón a otros dioses por la influencia de sus más de 1000 mujeres, el lujo y la ostentación. El Evangelio es maravilloso, nos narra la situación por la que tiene que pasar la madre de una niña poseída de un espíritu inmundo para obtener su milagro. Escuchemos la primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 13. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses extranjeros, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios como lo había hecho David, su padre. Salomón se interesó por Astarte, diosa de los fenicios, y Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces construyó un altar a Camós, ídolo de Moab, en el monte que se alza frente a Jerusalén, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y sacrificaban en honor de sus dioses. El Señor se encolerizó contra Salomón porque había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y que precisamente le había prohibido seguir a dioses extranjeros. Pero Salomón no cumplió esta orden. Entonces el Señor le dijo: por haberte portado así conmigo, siendo infiel a mi alianza y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de la mano de tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para mí, esta lectura, como les dije antes, es una de las más tristes en la historia del pueblo de Israel. La lectura nos indica que Salomón llegó a viejo. Sus 1000 y tantas mujeres desviaron su corazón. ¿Cómo? ¿Cómo se puede desviar el corazón? La palabra desviar significa apartar a una persona o cosa de su destino o del camino o dirección que sigue, haciéndole seguir otro camino o dirección distintos. Entonces, ¿qué camino debería seguir nuestro corazón y el del rey Salomón? Pues yo creo que es el camino del Deuteronomio 6, 4, 9, y dice así: oye, Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y amarás a Yahvé tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La lectura dice que sus más de 1000 mujeres desviaron su corazón hacia otros dioses extranjeros, Astarte, diosa fenicia, Malcom de los amonitas, etc. Es que Salomón no se había entregado por completo a Dios como lo había hecho su padre David. Si bien es cierto que Dios dijo de David que lo había despreciado al cometer el pecado de adulterio con Betsabé y mandado matar a Urías, su esposo, para que el pueblo no los matara a pedradas, su corazón permaneció en el camino del amor a Dios y le pidió perdón. Cuando Jesús iba a morir, cuando David iba a morir, le aconsejó a su hijo Salomón que fuera hombre, ya que había sido criado en cuna de oro. Yo creo que Salomón ignoró al espíritu de lujuria, no luchó y perdió. Tampoco midió sus gastos y ostentación. Salomón también pecó por su lujo, que costeó imponiendo pesadas cargas fiscales sobre sus súbditos, que después devinieron en rebeliones, que terminaron en el cisma del reino. Nuestros actos, queridos, traen consecuencias buenas o malas, o generacionales. Bien, decía Pablo acerca de la autocrítica, 1 Corintios 11:31, si nos examináramos diariamente, no seríamos juzgados. En Jeremías 17:9-10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conoce? Yo Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y ayer Jesús nos decía, Marcos 7, 20, 23, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, entre los malos pensamientos que salen, son los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Trabajar en la pureza del corazón se hace menester. Trabajar en la limpieza del corazón debe ser una tarea diaria. Jesús decía en el Sermón de la Montaña 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salomón desvió su mirada del Señor, así que Dios le dijo, por haberte portado así conmigo, siendo infiel a mi alianza y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. Jesús decía en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salomón desvió su corazón del Señor, así que Dios le dijo, por haberte portado así conmigo, siendo infiel a mi alianza y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. Lo arrancaré de la mano de tu hijo en consideración a tu padre David. Dejaré a tu hijo una tribu
en consideración a tu hijo David y a Jerusalén. ¡Wow! Dios corrige a sus hijos porque los ama. El esplendoroso reinado de Salomón llega a su fin y empezará para Israel un camino de división, guerras, exilio y retorno también, por gracia de Dios. Recuerda, Dios forma nuestro carácter y el carácter de una nación. Y a nosotros y al Perú, ¿nos tendrá que poner Dios en disciplina? Espero que no. Oremos con el Salmo 106, entre paréntesis, 105. El responsorial es: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Respondemos: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se emparentaron con los paganos e imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Respondemos: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su herencia. Respondemos: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia de nacimiento. Le rogaba que expulsara al demonio de su hija y él le dijo: espera primero que se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: tienes razón, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: porque has dicho, anda, que el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa encontró a su hija acostada en la cama, totalmente libre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue a la región de Tiro, en hebreo Roca, una ciudad fenicia cuyo origen se pierde en la más remota antigüedad. Josué 19:29, segunda de Samuel 24, verso 7, Isaías 23:1. Según los datos bíblicos, su fundación fue posterior a Sidón. Sus habitantes buscaron de beneficiarse varias veces del ministerio de Jesús. Marcos 3:8, Lucas 6:17. Él afirmó que las ciudades paganas eran menos culpables que las localidades galileas. Mateo 11:21-32, Lucas 13 y 14. Estando en Tiro no pudo pasar desapercibido. Una mujer pagana, siriofenicia de nacimiento, se enteró. Ella tenía una hija poseída por un espíritu inmundo. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. Y le rogó que expulsara el demonio de su hija. Esto nos dice que a veces la enfermedad puede ser un espíritu inmundo, un demonio enviado por Satanás para perturbar a tu familia. Jesús le dijo: espero primero que se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. ¡Wow! Ante esa respuesta, ¿qué hubieras hecho tú? Alejarte cabizbajo, ponerte a la defensiva, reprocharla. No, esta mujer usó a sabiduría y respondió con fe: tienes razón, Señor, pero para
responder con fe. También los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. ¿Qué tal fe de esta mujer? Lo dejó atónito a Jesús. Él respondió: por lo que has dicho, anda, que el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a casa, encontró a la niña liberada del demonio. ¡Aleluya! Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.